Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos, con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. ¿Cómo estás, Daniel? A toda madre, Paye. Qué Ya bien, qué empezamos bien. ahora sí Halloween, nuestro especial Halloweenesco octubre, el mes más arcano. El mes favorito para muchas personas, incluyéndome, es en el momento en que pasan cosas buenas en la tele, en la que pasan películas chidas, algo que agradezco mucho, aunque hoy en día tenemos Netflix y podemos ver esas películas todo el año, pero yo creo que la sensación no es la misma. Sí, por supuesto, o sea, estar sentado en la tele esperando a que en el canal 5 pasen el extraño mundo de Jack es una sensación totalmente diferente. Favorito. Entonces, Daniel, ¿de qué tema vamos a platicar el día de hoy? Pues precisamente para entrar de lleno en este mes, vamos a hablar acerca de mitos y realidades del Halloween. ¿A ti qué te enseñaron o qué te dijeron de dónde viene el Halloween? Mira, la verdad, así como decirte, me enseñaron en la escuela o algo así, no. Pero el precepto más antiguo que tengo es que es una costumbre americana, la cual se celebra por cuestiones paganas y ya. Pero ya con el tiempo me he enterado que es como una práctica pagana que se fue transformando conforme pasaban los años y iba pasando como de generación en generación o de civilización en civilización hasta desembocar en lo que tenemos hoy en día, que es dulce o truco, brujas y todo esto, y que está muy ligado a la idea de Salem. Pero dime, ¿cómo es la realidad? Pues mira, en unas cosas sí acertaste, en otras cosas no, porque no es americana. Pero es quienes los han hecho más famoso. Sí, pero fue cuestión de la migración. O sea, realmente es una tradición celta, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque celta no significa o no es un término, digamos, arqueológico o geográfico, sino que hace más bien referencia a un término lingüístico, o sea, un tipo de pueblos que hablaban ciertos tipos de lenguas. Ellos estuvieron ubicados entre Irlanda e Inglaterra, por ahí de la Edad de Hierro del siglo XII antes de Cristo. Entonces, un pueblo, una villa que estaba por ahí de Irlanda en aquellos años, tenía una tradición llamada Samaín. Samaín, ok. Samaín. Digo, la pronunciación sí tiene que ser forzosamente diferente, pero así se escribe. Significaba el final del verano. Ah, Duraba sí, 3 días. sí, ya había escuchado eso. Y déjate platico. Bajo este contexto, el año estaba dividido en dos partes. La parte luminosa, que era primavera y verano, y la parte oscura, que era otoño e invierno. Entonces, se piensa, porque esto sí hay que hacer bien claro, si tú me preguntas ahorita, ¿hay registros históricos 100% comprobables de que esto fue así? No los hay. Ni tampoco te podría dar una fecha específica de en qué momento se empiezan a celebrar estas, ¿cómo llamémosle? Es que era un poquito de todo, ¿sabes? O sea, era una especie de festival, pero a su vez también era una especie de ritual para protegerse, entre muchas otras cosas, pero lo vamos viendo poquito a poquito, ¿no? Mira, de entrada, la palabra Samaín es gaélica. Y como te comentaba, ellos conmemoraban en estas fechas al dios Sanaim, el dios de la muerte. Y en primavera y verano celebraban al dios Baal o el dios luminoso. Pero fíjate que estas son fuentes muy tradicionales, aquí en el sentido en que nos tenemos que referir a ellas como cristianas. Porque no hay un solo registro de que este supuesto dios Anamain existió. Ah, o sea, es como más bien
la recopilación de datos que tuvo la iglesia, como me estás comentando, Sí, para estructurar pues un registro histórico. exactamente, pero no es muy preciso. O sea, lo que sí sabemos, de lo que sí estamos total y completamente seguros, es que sí se celebraba el final de las cosechas, porque empezaba el invierno, entonces las cosechas empezaban a morir y no se podían atender de la misma manera, les estaba faltando el sol. Y también se sabe que se creía que la noche del 31 de octubre los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo tenemos en varias religiones, esa representación del traspaso de las almas al mundo de los vivos. Sí, podían convivir. De hecho, justamente, haz de cuenta que desde este concepto más de fuentes tradicionales, este dios que te comenté al principio, Sanaim, em, digamos que no empezaba a gobernar el mero 31 de octubre, sino que hacia el 1 de noviembre. Entonces el 31 de octubre no estaba gobernando nadie. Entonces por eso se hacía como este puente o se daba esta oportunidad para que los muertos pudieran regresar a sus casas. Pero también se sabe que sí eran tanto espíritus benignos como malignos. Tengo una duda ahí. ¿De qué crees que será el hecho de que varias culturas, civilizaciones y religiones siempre tienen un día dedicado como a los muertos? Que quieren tener contacto otra vez con ellos. Por ejemplo, en México tenemos el Día de Muertos, que es muy parecido, un puente entre el mundo de los muertos y los vivos. Este que tú me estás comentando, que yo me imagino que se veo de haber diversificado en otras costumbres de otros países. ¿Por qué crees que será esto? Mira, yo pienso que tiene mucho que ver con la necesidad constante de creer que hay algo más de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Entonces, a veces yo no creo que sea tanto por el hecho de extrañar a un ser querido o desear verlo, sino más bien el creer que cuando tú te vayas, tú vas a poder regresar o vas a estar en algún otro lugar, no que simplemente ahí te mueres y se termina todo. Entonces se podría decir que es un tipo de tratamiento a la tanatofobia social que tienen todas las civilizaciones. Sí, de hecho, piensa, qué tan compleja sería la vida si todos estuviéramos un 100% seguros que el día que nos morimos, se acaba todo. O sea, que se acaba tu vida, tus Tu sueños, tus existencia. miedos, Ujú. que se acabe todo. Y es más, incluso alguna vez has imaginado lo que es no existir. O sea, decir nada. Es, Es bastante complicado. Yo creo que después de muchos años de haberlo pensado, ya como que estoy acostumbrado al hecho que digo, pues vida solo hay una y hay que aprovecharla. Y ciertamente, pues somos seres humanos y a veces sí caigo en el, bueno, a lo mejor existe el cielo, bueno, a lo mejor no existe nada y solo tengo esta oportunidad por vivir. Y yo creo que es algo que me gustó mucho del Halloween, que idealizamos una muerte, pero al mismo tiempo creo que nos hace pensar en que debemos de vivir la vida como es, de que solo existe una sola vez, porque solo vamos a vivir una vez. sí, totalmente, pero yo sigo pensando en que la gente no, en este colectivo mental no existe el solo voy a vivir una vez, Ah, no, por supuesto que porque da no. miedo, Ujú. da terror. Sí, y es lo que hacen todas las religiones, darte un futuro post-mortem, que hay algo atrás, que esa siempre es por así decirlo, el regalo por haber seguido las instrucciones de X o Y religión. Mira, entre los simbolismos que existían dentro del Samain, las hojas del otoño que empiezan a caer significaba el inicio de una nueva vida. Y ahí te va. Esto es mucho de acá. Incluso te voy a decir algo. Después de haber hecho la investigación, hasta cierto punto, Día de Muertos y el Halloween o el concepto de acá terminan estando prácticamente empatados porque los dos son costumbres que se asentaron cuando llegó alguna autoridad y lo evangelizó. En este caso fueron los españoles acá con el Día de Muertos y en este caso fueron los romanos. Pero ya cuando los romanos estaban cristianizados. Pero te digo, vamos Parte por parte. exactamente. Fíjate, se piensa que a los espíritus les dejaban ofrendas en las entradas de las casas, que les dejaban comida
¿Dónde has visto eso? Aquí en México cuando hacemos el altar y les dejamos dulces, panes, refresco, tequila, cerveza, háganlo por favor el día que muera. Exactamente. O sea, si te fijas, aquí hay un paralelismo bien marcado. Esta celebración estaba a cargo de unos personajes llamados druidas. Los druidas eran los sacerdotes o los maestros de las culturas celta. Ah, sí, sí, sí he escuchado de ellos con las runas y todo este desmadre, Exactamente, ¿no? o sea, estos personajes que tenían la capacidad de entablar el contacto con los dioses y también tenían el papel de médicos entre la sociedad. Ellos son los que instauran muchos de los rituales que se daban en la noche del 31 de octubre. Por ejemplo, el de las hogueras, que es algo bastante famoso. Esta imagen de personas formando un círculo alrededor de fuego. Se quemaba roble porque era la madera del roble era sagrada para los druidas porque se creía que a través de ahí los druidas reencarnaban. O sea que al quemar la madera o que de la madera de roble provenían los druidas. Pero fíjate que aquí hay algo bastante curioso que está un poquito en contraposición. O sea, se hacía la hoguera, se hacía el festival, pero durante los 3 días que duraba la fiesta se tenía que estar en completa oscuridad. Todo. Porque se creía que así evitabas que un espíritu maligno visitara tu casa. Qué curioso. Así lo confundías, que dijeran, no es que está apagado. No hay nadie. O sea, lo que tú haces cuando sales de la casa para ahuyentar al ratero, se hacía desde aquel entonces, pero para ahuyentar espíritus malignos. Interesante, hoy en día sería más bien así de hay que tener luz para alejar a los malos espíritus, pero en esa época entiendo el contexto. Y algunos autores mencionan que desde aquel entonces se daba el usar máscaras y usar pieles como disfraz para mezclarte con los espíritus malignos para que si un espíritu maligno te viera, creyera que tú eras uno de ellos y no te hacía nada. Pero esto tampoco históricamente no es muy exacto. O sea, de hecho no hay un registro preciso de en qué momento esto se convierte en disfraces y máscaras. Y fíjate, Alan, otra versión acerca de estas tradiciones. Se dice que los celtas creían que los espíritus vivían en algo que llamaban cides. Haz de cuenta que era como pequeños espacios a lo largo de toda la villa, en las colinas, montañas, etcétera, en donde vivían los espíritus. Entonces, el prender la hoguera, la primera, pues, donde se quemaba el roble, era la manera de que el espíritu viera, ah, mira, para allá es donde tengo que ir. Que aquí hay otro paralelismo, que el fuego termina siendo la luz que ilumina el camino para llegar. Que es igual como con el, ¿cómo se llama esta resina la cual se pone dentro de como una tipo copa? El copal. Sí. Es como parecido al copal, a la vela y al cempasúchil, el cual sirve para guiar el camino de nuestros seres queridos hacia su altar. Ahora viene la parte más escabrosilla del ritual. Se sabe que cuando se prendía la hoguera, am, personas se juntaban alrededor, bailaban, cantaban. Por ahí dice que te digo que traían pieles de animales como parte del disfraz, como para mezclarse con los espíritus malignos. Y se sacrificaban animales en la hoguera. Y algunos historiadores dicen que las personas hacían fila y tenían que brincar la hoguera, tenían que brincar el fuego. Entonces la gente que no brincaba, más bien la gente que no pegaba el brinco o fallaba, terminaba fungiendo como sacrificio humano. Oh, ok. Eso no me lo sabía, eso sí suena bastante creepy. Sí, entonces se piensa que durante el Halloween o durante la fecha original sí se llegaron a hacer sacrificios humanos, pero no bajo la idea de, de muchos historiadores. Y esto sí es bien norteamericana, bien norteamericano. O sea, esta idea de decir que el Halloween era satánico y que se hacía con la intención para invocar al demonio, para invocar a Lucifer, nada de eso es cierto. Y no solamente no es cierto, es increíblemente inexacto. O sea, históricamente hablando,
los celtas, no tenían absolutamente nada que ver con Satanás ni con los demonios. O sea, es más, piénsalo. Si los romanos fueron los que llegaron a cristianizarlos, y cuando ellos llegan, la festividad ya existía, o sea, ¿por qué antes de que ellos llegaran, ellos ya conocieran el concepto de Satanás o de Lucifer? ¿Sí me explico? O sea, es una verdadera estupidez. Eso es otro efecto de el ataque de la cultura pop o de la iglesia, ¿sabes? O sea, de cómo cuando algo ya no le parece a la iglesia o está empezando a salir de lo que se denominaría sus rangos o su aceptación, lo ven mal todo. Como tú dices, cuando empiezan a ver algo que ya es desconocido, es como de, es del diablo, hay que negarlo. Y así se expande. O sea, si un día la iglesia dice, es malo, socialmente se empieza a ver malo, al menos el día de hoy ya deja de ser así, ya las personas empiezan a tener más conciencia acerca de lo que hacen y los rodea y ya no es como que todo lo de la iglesia lo toman como verdad. Pero en ese momento o en esos años que corrían por hace cientos de años, yo me imagino, pues era muy fácil que la iglesia dijera, malo, ah, bueno, es malo. Y todas las señoras de la iglesia era como de, ah, es malo, bueno, pues si el padre lo dice, será por algo. Sí, exactamente, pero estos historiadores de los que te estoy hablando no son de ese entonces. Son libros que salieron en los 50s, en los 60s, en los 70s. O sea, hace un par de décadas. No es algo de hace... O a lo mejor era gente que quería vender y el diablo siempre vende. Es que fíjate que si es... Yo sé que en casi cualquier capítulo que hemos tenido siempre aprovecho y le tiro a la cultura norteamericana. Pero es que no es mi culpa. O sea, Se ellos... ponen de pechito los vatos para que uno les diga cosas. Sí, porque, mira, te voy a leer un texto sacado del libro Facts on Halloween de John Ankerberg, un autor norteamericano. Fíjate cómo empieza. Durante esta ceremonia diabólica, ya le dio aquí una connotación. La gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo eso era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Los disfrazados iban de casa en casa cantando y bailando, sus máscaras con sangre coagulándose y sus grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que entrarían ese día y evitar ser lastimados por ellos. El texto tiene unos puntos que aparentemente o históricamente hablando son ciertos, es decir, las hogueras, el festival alrededor de la hoguera y el tema de la adivinación, eso también es totalmente cierto porque los druidas creían que durante esa noche como andaban espíritus sueltos, eso acrecentía su poder, entonces tenían mayor habilidades para predecir el futuro de los demás. Y también incluso la gente que no era druida creía que en esa fecha que podían adivinar el futuro de los demás y se intentaba. Pero, o sea, diabólica. O sea, fíjate el adjetivo. Persona que está leyendo esto, o sea, ya le metiste la idea de la cabeza de, o sea, justamente satanismo, sacrificios humanos, pelos, sangre, violencia, ocultismo, etcétera, etcétera, Sí, todo etcétera. lo que existe en el colectivo popular. Y yo siento, o sea, como me lo comentas ahorita, yo siento que es más bien como la descontextualización de un evento, porque, bueno, se sabe que aún hoy en día Estados Unidos es un país bastante conservador en cuestiones religiosas. Entonces, si tú pones a un conservador, que desconozco si esta persona lo era, pero como escribe parece que sí, a leer acerca de eventos paganos, obviamente lo va a relacionar directamente con Satán. ¿Por qué? Porque es algo que no interviene Dios, no es algo que está dirigido por la iglesia. O sea, por ejemplo, en el capítulo pasado hablábamos del Maleus Maleficarum, pero un libro que hace cuántos cientos de años se escribió, no hace cuántas décadas, no hace cuántas décadas. Ahí viene el problema. Entonces, todo esto termina trascendiendo a tal punto, no sé si tú lo recuerdas, pero entre lo que fue el 2000 y 2010, hubo una campaña masiva aquí en México para sacar el Halloween de aquí. Sí, lo recuerdo bastante en realidad cuando empezaste a decir que el Halloween y el Día de Muertos tienen mucho parecido. Yo creo que va a haber más de una persona
que escuchándonos o viéndonos levante la ceja así como de no, no es cierto. El Halloween y el Día de Muertos son totalmente diferentes, pero en la raíz, en por así el espíritu del festival o de la festividad, hay mucho parecido. Otra cosa es lo que lo adorna o lo que está alrededor de este. Otro de los mitos que se propagó bastante es que estos druidas o estos brujos vagaban por toda la villa buscando, tocando de puerta en puerta para recibir ofrendas, para hacer sus rituales satánicos, e invocar a Satanás, e invocar a los demonios. Y supuestamente de ahí sale como el truco o travesura, porque a las personas que no les dieran algo para el ritual les hacían algo malo. De hecho, incluso por ahí, textualmente, este individuo que te hablé hace ratito dijo que los castraban, o que castraban algún animal de ellos, y que supuestamente el dejar la calabaza con una vela dentro era como, en esta casa podemos llegar a pedir. No es cierto, nada de eso es cierto, es históricamente inexacto y es una estupidez. La calabaza viene muchísimo más adelante. De hecho, incluso eso ya no fue tanto de los celtas, sino de los irlandeses que llegaron a Norteamérica. Pero Ahí fue cuando se hizo otro mixeo. sí, pues como todo siempre termina siendo un mixeo. Entonces, hasta este punto es lo que sabemos realmente que los celtas hacían. Lo que realmente no estamos tan seguros es si era para el dios Anamín o si este dios siquiera existía. Ahí está El detalle. fíjate, cuando Roma quedó cristianizada, en el año 610, el Papa Bonifacio IV instauró una fiesta llamada de los mártires cristianos el día 13 de mayo, que era justamente para todas las personas que habían muerto en el nombre de Dios. Y como vio que esto no le pegó, la movió al 1 de noviembre, que era justamente con este ritual de los celtas para que cayera en la misma fecha y así eventualmente se fuera convirtiendo en esto. Y aquí es cuando, para el siglo VIII después de Cristo, llega el Papa Gregorio III y él le cambia el nombre. Entonces, de ser los mártires cristianos, se convierte en el Día de de todos los Santos. Entonces, eventualmente, esta festividad que era originalmente para los mártires cristianos, se estandariza para todos los muertos, el Día de Todos los Santos. Y eventualmente, la traducción de esto sería All Hallows, All Hallows Eve. Y el All Hallows Eve se termina convirtiendo en Halloween, ¿vale? De aquí viene el nombre. O sea, en pocas palabras, el Halloween es el festival celta, el, es el festival celta, el Samaín, cristianizado como All Hallows Eve, lo que eventualmente se convierte en Halloween. Por eso te digo que entre el Día de Muertos y el Halloween existen muchas similitudes. Es más, aquí en México está el Día de Muertos y está el Día de Todos los Santos, que es el de los niños que fallecieron. El nombre se parece mucho. Y como te comento, o sea, el Día de Muertos es el producto de la mezcla de las creencias prehispánicas o el culto a Mictlantecutli, el señor del Mictlán. De ahí viene la imagen de la calavera. Y cuando llega a Europa, cuando llega a España y ve la festividad, la cristianizan. Entonces por eso en el altar de muertos tú ves que hacen cruces de sal, entre otros símbolos religiosos católicos. Obviamente eso no era de aquí, pero ellos llegan y se juntan con tal de combatir las creencias que se pensaba que eran paganas. Este era el método en todos lados. O sea, llegas, ves las prácticas y las estandarizas. Porque también ellos saben, acabar con algo quizás no puedo. O sea, aplastarlo por completo hasta puede ser contraproducente. Entonces, ¿qué hago? Digo que es católico. Y lo que no me gusta, digo que es diabólico. Y de ahí viene el Halloween. Mira qué interesante. Pues sí, o sea, ya empezamos a ver que tienen más en común
actualmente, porque sí, si nosotros remontamos a la raíz, hay un punto donde están divididos, pero aquí tenemos una convergencia donde vemos que por la religión comienzan a unirse. Aunque bueno, en Estados Unidos son protestantes, conservaron varias prácticas católicas, como aquí nosotros podemos ver lo que es el Halloween, que viene de Hall, ¿cómo se llama? Hall of... All Hallows Eve. Ok, esa madre. Mi pronunciación de el English no es very good in this moment. Y yo tengo una duda aquí, güey. ¿Tú cómo ves el hecho de que las religiones hasta, bueno, hace muchos pues, siglos, como ha sido más que nada la católica, solo tiene dos pilares, el bien y el mal? Porque es un pilar de la religión. Hay que aceptar que el mal es un pilar dentro de la religión para decirte, esto es malo, vente de este otro lado. ¿Y cómo es que antes existían puntos grises? ¿Tú cómo ves esto? ¿Por qué se habrá hecho? ¿Cuál es tu percepción, mejor dicho, acerca de esta situación? Mira, de hecho, el concepto de bien y el mal realmente no está, tu origen no está tan claro en el cristianismo como tal, porque la acepción que tú tienes ahorita de demonios, por ejemplo, no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Lo que pasó ahí fue que el rato en que los judíos anduvieron vagando en el desierto, agarraron de Babilonia la creencia de que existen dioses benévolos y dioses malignos, o dioses a los que tienes que estar rindiendo tributo para que no te vayan a hacer ningún daño. Por ejemplo, uno de los que lo resintió fue Pazuzu. Pazuzu es el demonio que aparece en la película en El Exorcista, pero era una entidad, era uno de los dioses de Babilonia. En el canon, en el canon demonológico, por llamarle de alguna manera, muchos de los demonios que están allí realmente eran dioses o entes divinos de otras culturas que para quitarles el que se le estuviera adorando, dijeron, ¿sabes qué? Es el diablo. O es una de las múltiples presentaciones que tiene el diablo. Por ejemplo, en una ocasión leí que también el haberle dado al diablo la imagen de la serpiente tenía que ver con que estaban tratando de acabar con una cultura que adoraba a las serpientes. Entonces, bueno, ya cuando se agarra este concepto, si lo piensas, es bastante sencillo decirle a la gente, ¿sabes qué? O sea, las cosas son blanco y negro. Por lo tanto, si no estás con nosotros, estás con ellos. Entonces es una manera bastante fácil de infundir miedo. Sí, o sea, incluso yo pienso que todo esto se origina realmente en la constante de infundir miedo en la población para que te hagan caso a ti. Porque ya ves que a diferencia del yin y el yang, que dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno, es algo que me gusta. Pero si te fijas acá es de Satán es malo y punto. O sea, Lucifer es malo, el diablo es malo, cuando en realidad Lucifer era un ángel que simplemente pensó por sí mismo, se salió del molde y fue castigado. Y muchos olvidan que pues él es un ángel, es alguien inteligente. Y si te pones a verlo, es alguien bondadoso porque está en el lugar del castigo. Muchos lo ponen como el que castiga, pero si lo vemos de la manera correcta, o de al menos desde un punto de vista que yo lo veo, es un ser con el cual tú debes de aprender a redimirte. O sea, a ti mismo. Porque él a final de cuentas no te está castigando. Tú llegaste al infierno por tus propias acciones, según lo que nos muestra la iglesia. Entonces, yo creo que también este concepto de que solo hay un lado malo y un lado bueno es algo totalmente antinatural, de que siempre va a haber puntos medios y que por esto como que ya mucha gente se está alejando de la iglesia por el hecho de que dicen, es que solo lo malo y solo lo bueno, no es cierto, hay puntos medios donde la gente mala tiene cosas buenas y la gente buena tiene cosas malas. Y además, yo llamaría que es una conducta peligrosa. Porque mira, lo que fue de los 60 hasta los 90, Estados Unidos estuvo en una crisis total en que todo, absolutamente todo, lo que no les gustaba o lo que creían
que era antimoral o que justamente fuera contra los valores de la propaganda, se decía que era satánico. Y fíjate que iba muchísimo más allá de los ejemplos típicos que es la música y los videojuegos. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el juego de Calabozos y Dragones se decía que era satánico. Había un autor que sacaba libros diciendo que más de la mitad de los juguetes que se comercializaban en Norteamérica tenían finalidades ocultistas o o con la finalidad de atraer gente hacia distintos cultos no cristianos. Es más, Norteamérica se enojó tanto algunas personas cuando John Lennon dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo, que se hicieron quemas de los discos. Yo pienso que ningún país hubiera llegado a ese punto más que ahí. Pero aquí el punto es que había una crisis bastante grande en este país que todo, todo estaba relacionado al satanismo. Pero fíjate lo cómodo que era esto para el gobierno estar diciendo, todo lo malo es culpa del diablo. ¿Sabes? Entonces, la cultura del miedo seguía estando ahí. Es más, tenemos el caso de los tres de Memphis en los noventas. A tres chavitos de Memphis, Texas, los condenan por haber matado a, a unos niños supuestamente en un crimen ritual. O sea, los encontraron en un arroyo, los encontraron amarrados, sin ninguna evidencia, sin ningún sustento más que las declaraciones de charlatanes diciendo que eran expertos en ocultismo, los condenaron y a uno lo condenaron a pena de muerte. La libró, pero pasaron mucho tiempo en la cárcel. El crimen de estos tres muchachos era, y no te miento, traer camisas negras, el pelo largo y las uñas pintadas de negro. O sea, como yo el año pasado, nada más que yo no usaba las uñas negras. No, hombre, ya me hubieran metido al bote. Los mandaron a la cárcel por eso. Te digo, sin el más mínimo sustento para decir que eso fue un crimen ritual. Y peor tantito, porque sí había evidencia que apuntaba a que fueron los papás Ah, los que estaban detrás del homicidio. Porque uno de los chavitos no era hijo genético de uno de los padres. era adoptado. Era... No, era hijo de otro matrimonio. Entonces mucho se dice de que el papá se quería quitar el peso de estar atendiendo a un niño y que se puso de acuerdo con otras personas para matarlo. También se sabe que en la hora en la que se posicionó el crimen, en un restaurante había una persona que llegó manchada de sangre y se metió al baño a limpiarse. Nunca lo investigaron. Se hizo por completo a un lado. En pocas palabras, esto fue una cacería de Salem moderna, pero fíjate, en los noventas. Es muy preocupante darte cuenta que algo que pasó en aquellos remotos años se volvió a dar. Y todo por la desinformación de personas que publican o que publicaban que la música era del diablo, que los juguetes eran del diablo, que los libros eran del diablo, que todo era del diablo, en pocas palabras. Y como este autor que hace mención de una serie de datos totalmente sacados del lugar y sin contexto alguno para decir que el Halloween era diabólico. Entonces, hasta el final de este libro, el de Facts on Halloween, tiene un capítulo que se llama ¿Mis hijos deberían celebrar Halloween? Halloween es una festividad inocente. Y así es como le arruinaron el Halloween a miles o si no es que millones de niños, a ver. Sí, de hecho, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, Alan. Aquí en el templo que está unas enfrente de donde vivimos, yo me acuerdo, porque yo lo escuché. Él sí va a la iglesia, Yo yo lo no. escuché. Sí, también por eso sé, porque a mí me tocó escuchar muchas de esta tontería, Ajá. de estas tonterías sin fundamento alguno. Poquito antes del Halloween, el sacerdote se ponía a decir, no dejen que sus hijos se disfracen, no dejen que sus hijos pidan dulces así, porque están recreando un antiguo ritual pagano en el que la gente salía a pedir ofrendas para el demonio.
lo que justamente este autor de Facts on Halloween está diciendo. Entonces, el que decía, el 31 de octubre vamos a hacer un concurso de disfraces de santos. Traigan a sus niños. Güey, ¿te imaginas lo horrible que debió de ser que no me pude disfrazar del Joker en Halloween porque me disfrazaron de San Judas Tadeo? Me imagino, y es lo que me da risa. ¿Neta te imaginas lo triste? Sí, no, sí, pero es que sí te imaginé, güey. O sea, no, güey, afortunadamente yo nunca llegué a ese punto, ¿no? A la verdad, a mi mamá eso le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, mi mamá era la que me hacía los disfraces. Yo te voy a contar una mía. Yo la verdad lo tengo un poco vago porque fue hace muchos años. La cosa aquí es de que yo cuando iba con mis tías, que son catequistas, güey, pues también era... Yo sí me siento esa parte como que fui algo reprimido. No lo hacían por mala onda, de que no me permitían como vestirme de cosas muy diabólicas. Porque, güey, son catequistas. Nunca lo hicieron con un mal afán. Pero de todas maneras sí te quedas con ganas de, güey, yo quiero vestirme de un traje que es todo chorreado de sangre, bien violento y acá porque a mí me gusta eso. Y entonces si era que también hacían ese concurso o era como de la recomendación de vistan a sus niños de algo que no sea diabólico, algo como patriótico o como de charro, todo ese tipo de cosas, o una calaverita. El de la calaverita estaba 2-3 si te fijas. Pero güey, o sea, la neta yo creo que es parte de de el crecimiento y la expresión de los niños. De, güey, me gusta algo terrorífico, quiero expresarlo, quiero ponérmelo, quiero vestírmelo y abrazarlo un día para sentirme satisfecho, ¿sabes? Entonces yo creo que cuando le quitas a las personas esa oportunidad de hacer lo que quieren, que no es malo, o sea, es ponerte un disfraz un día y al día siguiente quitártelo más. Te lo pones en la tarde noche y ya en la noche te lo quitaste. ¿Afectaste a alguien? No. Y sí, sí me incomoda mucho el hecho de cuando en la escuela te dicen, vengan disfrazados, pero no vamos a permitir que vengan con disfraces de películas de terror y tú, no mames, entonces ¿de qué me vengo? A mí en la escuela me tocó que cuando iban a hacer como un convivio por Día de Muertos, a todos nos dieron un papel con los disfraces autorizados de lo que sí te podías venir y sí tal cual abajo decía, no te puedes venir de nada relacionado a Halloween, no zombies, no películas de terror, no nada. Mejor no vengo, así de fácil. Porque los zombies son, pues, lo sencillo. O sea, yo creo que si un día quieres vestirte de último momento para Halloween, así como de, ¿qué tengo? Ah, tengo papel de baño, vas a la papelería, compras látex así, un poquito de sangre, güey, te puedes hacer un zombie en corto. O nada más pintándote de verde. Y, no sé, yo siento que ya estamos en una época tan globalizada que está bien que no hay que perder la cultura y las tradiciones, pero a la vez yo creo que la globalización permite experimentar cosas que están más allá de nuestras fronteras en nuestra casa. Entonces, con el hecho de nosotros poder llevar a cabo un, pues así que una actividad americana que es divertida, con el fin de hacerlo divertido, pues no está nada mal. Yo no conozco a nadie que por vestirse de Jason, de Freddy Krueger, de Zombie, de Diablo, de todos estos, sea un güey satánico. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, y aparte a esto, el hecho de que el satanismo no es lo que la Iglesia Católica dice que es. Sí, esto me pasa también con mi mamá que después dice, no sabes lo que dices. Y yo, no, más bien tú no tienes el precepto correcto. Una cosa son las sectas satánicas, por así decirlo. Sí, porque si hay satanismo teológico, o sea, si hay casos de gente que llegó a cometer crímenes rituales, pero es algo que se da muy rara vez, e incluso piénsalo, que sucede y muchas décadas después se sigue hablando de los mismos casos porque no tenemos precedentes nuevos. A mí me cae que esta sí, si vives en México, ha pasado en tu ciudad o en tu pueblo. Así como de encuentran cuerpo de joven en un panteón después de un ritual satánico y pasó. Si no pasó el año pasado, pasó hace como 10 años. Y esa nota la siguen, dice y dice y dice. Sí, estoy diciendo, sí pasa, pero no pasa con la frecuencia que te dicen las mamás, los padrecitos y todo ello. O sea, no estoy tratando de decir, no, este tipo de cosas no pasan, sino que pues la gente le hace un eco tan grande que la vida de una persona no es para menos. Pero póntelo a pensar. Vivimos en México, lamentablemente, todos los días muere gente
balazos, por violencia familiar. Y una persona que murió en un cementerio por algo satánico y es totalmente peor que las otras 2000 vidas que se perdieron este mes. O sea, así lo ve la gente y así lo pone también los medios, que yo creo que es un factor muy importante en esta época, que todo lo que sucede en estos días, antes, porque yo ya no veo la tele, la verdad la tele para mí ya es un mugrero, que nada más ponen lo que ellos piensan que es correcto, te ponen todo desde una perspectiva satánica. Pasa algo ligeramente relacionado con el mal y es satánico, esto no es bueno. No dejen que sus niños hagan esto. O sea, en vez de informar, desinforman y por eso muchas personas de la edad de nuestros papás pues tienen todas estas ideas todas mal hechas de lo que es pues el satanismo, de lo que es los rituales, que no todos son buenos, no todos son malos, pero pues no está bien investigado el tema. No, no lo está. Y esto es un... Mira, en Halloween sí han pasado cosas, definitivamente. Pero, vuelvo a lo mismo. Prácticamente todos los casos son de Norteamérica, donde el 31 de octubre pasó algo, o se dio un crimen, o ciertas leyendas urbanas resulta que son ciertas, como la persona que dio dulces con navajas de afeitar. Eso sí pasó. Eso es una persona con tanto mal adentro que hasta me da asco. Eso sí pasó. Pero aquí la pregunta es, ¿eso es culpa del Halloween? O sea, ¿es culpa de una festividad que haya gente tan inestable mentalmente que conciba como una solución matar a tu hijo envenenándolo con dulces? ¿Me explico? O sea, ¿podemos culpar al Halloween por eso? ¿El Halloween tiene la culpa por lo que hacen las personas? Digo, en este caso, nunca nadie es culpable de nada, porque los videojuegos son los culpables o la música son los culpables. Entonces no hay responsabilidad de nadie. A final de cuentas, eso no tendría importancia, ni tampoco tiene importancia cómo te educaron, o con qué valores, o a qué escuela fuiste, o qué te dijeron los maestros. Nada de eso pesa, porque al final si tú viste una película, te tira todos tus valores. Entonces, aquí el satanizar el Halloween, será creer en eso. Será creer que no importa con los valores que te eduquen, o el contexto en el que estás, porque al final, así, por más buena persona que seas, si tú juegas Grand Theft Auto, tú vas a entender que es normal andar por la calle disparando a lo güey. Aquí es exactamente lo mismo. Y bueno, ahora sí, te voy a contar la historia de dónde surge la calabaza de Halloween. Uy, temazo. A ver, ¿de dónde surgió la calabaza de Halloween, Daniel? Mira, hubo un momento en que muchas personas de Irlanda se fueron a América, así como de muchos otros países. Cuando los irlandeses llegan, se llevan un cuento, el cuento de Jack O'Lantern, o la linterna de Jack. Ellos tienen una historia que había un sujeto, Stingy Jack, o mejor conocido como Jack el Tacaño, se lo tradujéramos aquí al español, pues que era un vato desmadroso, el típico timador que ves en la cantina. Y en alguna ocasión llegó el diablo por él, se lo iba a llevar. Entonces Jack lo convence de, oye, es que sabes qué, bueno, dame chance de tomarme una última cerveza antes de irme contigo. Y el diablo le dice, órale, bebes, vamos. Y ya en la cantina, Stingy Jack se hace el que no trae dinero para pagar y le dice al diablo, oye, hazme un favor, transfórmate en una moneda para dársela al cantinero. El diablo acepta y cuando se transforma en una moneda, Jack la mete en su bolsillo, donde él previamente ya había metido un crucifijo. Entonces supuestamente atrapó el diablo en su bolsa y le dijo, ¿te suelto? Si me das 10 años más de vida. Va. 10 años después, regresa el diablo por él y ahora le dice, oye, ¿sabes qué? Dame chance de comerme una última manzana. Y el diablo le dice, órale. Se van a un campo, un huerto. Hay una manzana en un árbol. El diablo se sube para alcanzarla. Y cuando voltea, Jack ya rodeó de crucifijos todo el árbol.
Entonces lo tiene ahí agarrado, atrapado. Y ya llegan a un trato en que su alma nunca va a poder pertenecer al diablo. Cuando Jack se muere, ya de viejito, San Pedro no lo deja entrar al cielo y lo manda al infierno. Pero cuando llega al infierno, el diablo le dice, es que yo tampoco puedo tenerte aquí porque yo no puedo ser dueño de tu alma por el trato que hicimos. Entonces, Jack O'Lantern se supone que es un fantasma que vaga por el mundo y él, para iluminar su camino, lleva un nabo que él lo convirtió en una linterna. Vació el nabo y le metió una vela. Eventualmente, el nabo se convierte en una calabaza porque en Norteamérica tenían excedentes en calabazas y no tenían nabos. Ah, sí, algo había escuchado de que, pues ya como que era así, como de hay que sacar el producto, la pusieron súper barata y la gente dijo, bueno, vamos a acomodarnos con esto. Entonces se popularizó una historia en que tú tener tu calabaza con una vela adentro es la manera en la que tú estás ahuyentando al demonio para que no llegue por tu alma, haciendo referencia a la Jack O'Lantern de este espíritu irlandés. Y fíjate que el nombre trasciende tanto que después Jack pasa a ser a Jack el Esqueleto de The Nightmare Before Christmas. Y fíjate que la imagen de la calabaza se popularizó muchísimo cuando en un cuento que se llama La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving surge este personaje, el jinete sin cabeza. Él te lo describe como un jinete, va en su caballo y en lugar de cabeza tiene una calabaza, como la calabaza que nosotros ubicamos del Halloween. A partir de ahí se popularizó muchísimo el hacer estas linternas. Y más cuando Disney saca su versión de la historia, ahora que tú lo ves gráficamente, no solamente que lo estés leyendo. Y de ahí surge la calabaza de Halloween. Disney haciendo de las suyas, ¿quién lo diría? Ahora te voy a contar la historia de dónde surge el icono del gato negro dentro de Halloween. Dentro de los cultos celtas de los que ya te estuve platicando, se tenía la idea de que el gato negro durante el festival, la noche del 31, eran espíritus que tomaban forma de gato. Vuelvo a lo mismo, que aparentemente esta figura del nahual está presente en muchas culturas, pero de distintas maneras. Entonces se pensaba que eran espíritus. Para la cacería de brujas que ya platicamos, incluso lo que pasó en Salem, se cazaron muchos gatos negros y se quemaron en hoguera, vivos, bajo la idea de que eran espíritus malignos. Entonces, por eso hasta la fecha, tú ves que sobre todo aquí en México, en estas fechas, hay mucha gente que anda diciendo que están buscando un gatito negro, porque lo quieren para un ritual. Es muy típico, incluso dueños de gatos negros, porque me ha tocado platicar con ellos, viven con el miedo de decir, me da miedo que un día un güey llegue y lo vea, o sea, porque ya ves que los gatos andan de vagos, que se lo quieran llevar por ser negro y para hacerle algo. Bien peligroso. De hecho, también se emiten alertas que en Facebook, si tú ves que hay gente en grupos diciendo que quiere un gato completamente negro, es como de aguas. Esta persona lo quiere para rituales, no para otra cosa. Sobre todo se ponen a publicar en grupos de adopción de mascotas, por ejemplo. Y hay gente que tiene gatitos en su casa y de buena fe dice, se lo quiere llevar, pero no. Lo quieren para matarlo. Ya le quema la onda que hay ese tipo de personas tan egoístas que nada más quieran, pues, maltratar o matar a animales para su beneficio o pseudo beneficio para un ritual. Pasa mucho. En estas fechas pasa mucho. Por eso, aguas. Cuando alguien te diga que quiere un gato negro, en estos días ya saben para qué lo quiere. Sí, alerta, güey. Hay que proteger a los michis. Y pues bueno, Alan, este sería el cierre del capítulo Mitos y realidades del Halloween. Bastante interesante, gente, la verdad. Fue un tema muy completo. Esperamos que hayan aprendido bastante, se hayan divertido.
y que muchas dudas que tenían acerca del Halloween hayan quedado resueltas, pero si les surgieron más o quisieran dejar sus comentarios acerca del tema, lo pueden hacer con mucho gusto en la zona de comentarios. Si están en Spotify, pueden pasarse a nuestro canal de YouTube, donde podrán dejar sus comentarios. Ya saben, búsquenos como Simpatía por lo Arcano Podcast. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple, Amazon. Alcanzamos mucho, amigos, así que donde ustedes gusten. Así que déjenos su like y hasta aquí llegamos. Así que, Daniel. Hasta la próxima.